Listo. A ver, empezamos, chicos. Vamos con la parte de la bioseguridad, ¿sí? Primeramente tenemos que definir el concepto de bioseguridad. Nos dice que la bioseguridad es un conjunto de mecanismos y medidas que nos ayudan a prevenir para proteger lo que confiere a nuestra salud y la seguridad de todas las personas, tanto del personal de salud como de los pacientes y de la comunidad en general. Tenemos que, frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos, ¿cuáles son los principios básicos de la bioseguridad? Tenemos la universalidad, el uso de barreras y el medio de eliminación de material contaminado. Estos tres principios tenemos que nosotros basarnos para determinar la bioseguridad. Primeramente, la universalidad. ¿De qué nos habla la universalidad? Nos dice que toda persona debe de tomar las debidas precauciones para prevenir la piel de las membranas y mucosas que puedan dar origen a accidentes estando no previstos con el contacto tanto con la sangre o con cualquier fluido corporal. En la universalidad viene a conformar parte el personal de salud, porque somos las personas que tenemos que ver el bienestar tanto de nosotros como del paciente. ¿Sí? Para tomar las debidas precauciones de utilizar las barreras protectoras, eliminar los desechos adecuadamente, tanto las barreras para nosotros, tanto como para el paciente. Ahora, con el uso de barreras nos dice que nos ayuda a evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos, como por ejemplo la utilización de guantes, de mascarillas, de gafas protectoras. Y el medio de eliminación al material contaminado es el conjunto de procedimientos que se utilizan para eliminar el material sin riesgo. Ustedes ya deben de conocer, yo les expliqué a ustedes cómo debemos de eliminar los desechos hospitalarios, desechos comunes, infecciosos o cortopunzantes o desechos especiales que ya iremos viendo. Los principios básicos de la bioseguridad tenemos la colocación de las barreras protectoras, que es uno de los más importantes. Un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con los fluidos o material potencialmente infectados es colocar una barrera física, mecánico, química entre las personas o entre personas y objetos. ¿Para qué nos ayudan las barreras? La colocación de barreras protectoras para nosotros evitar el contacto directo con los fluidos de los pacientes e incluso para evitar lo que corresponde a la contaminación o a infectarnos de alguna enfermedad. ¿Sí? Como por ejemplo en la situación que estamos pasando en la actualidad con respecto a COVID, utilizamos la mascarilla, las gafas protectoras para evitar que los fluidos o las salpicaduras de la saliva de la persona pueda llegar a contaminarnos a nosotros y contagiarnos. Ahora tenemos las precauciones universales. Lo primerito, el lavado de manos. Cada vez que esté indicado, ustedes ya tienen conocimiento que tenemos que lavarnos las manos antes y después de realizar un procedimiento con el paciente o cuando vayamos a manipular objetos o sustancias que puedan poner en riesgo nuestra vida, ¿sí? El uso de guantes, de mascarillas, batas de protección, anteojos de protección, según los requerimientos de cada procedimiento, y el uso de soluciones antisépticas. Ahora vamos a basarnos en las normas de bioseguridad. Primeramente, debemos de mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. No es permitido tampoco fumar en el sitio de trabajo. No debemos de nosotros guardar alimentos en las refrigeradoras que son exclusivamente para el uso de medicamentos que son a refrigeración o en las refrigeradoras de vacunas porque son especialmente para eso. Entonces nosotros no podemos mezclar los alimentos con los medicamentos. Manejar a todo paciente como potencialmente infectado. Para nosotros todos los pacientes deben de ser considerados infectados. Nosotros antes de que exista la pandemia manejábamos a los pacientes como infectados porque no sabíamos si presentaba, por ejemplo, el paciente tenía SIDA, si el paciente tenía alguna enfermedad que pueda contagiarnos, por ejemplo, la tuberculosis. Entonces nosotros siempre manejábamos a todos los pacientes como infectados. Ahora con la situación, pues con mucha más razón para nosotros, todos los pacientes son contaminados o infectados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta situación incluso puede presentar lo que es la enfermedad de manera asintomática y no podemos saber si el paciente está o no con COVID y podemos también nosotros contagiarnos por esa situación. Entonces, siempre todo paciente debe de ser manejado como infectado o contaminado.
Debemos de lavarnos las manos cuidadosamente antes y después de cada procedimiento, e igual si nosotros tenemos el contacto con algún material patógeno. Debemos de utilizar igualmente un par de guantes por cada procedimiento que vayamos a realizar con el paciente. Los pares de guantes no son reutilizables, sino es un par de guantes por paciente. Debemos de emplear la mascarilla, protectores oculares durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas de sangre o otros líquidos corporales, porque ustedes saben que una gota de sangre del paciente que nos salpique al ojo, podemos incluso nosotros contraer alguna enfermedad que el paciente tenga como antecedente. Mantener los elementos de protección en óptimas condiciones en un lugar seguro y de fácil acceso, y si se presenta alguna herida, ustedes presentan una herida por muy más pequeña que sea, debemos de cubrirla con un esparadrapo curita, porque ustedes saben que por medio de esa herida, si sea pequeñita, podemos contaminarnos de alguna situación que el paciente presente, ¿sí? Aplicar en todos los procedimientos las normas de asepsia necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente ingrese a la casa hospitalaria a realizarse una curación, colocamos en un lugar en un cubículo especial para el paciente. Luego, después que hacemos el procedimiento de la limpieza del paciente o curar la herida, y después de eso tenemos que desinfectar el área, ¿sí? Para poder proceder a la utilizarla con otro paciente. No debemos de cambiar los elementos cortopunzantes de un recipiente a otro, y primeramente evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo, porque ustedes saben que todo lo que nosotros llevamos a la casa hospitalaria o al lugar donde estamos trabajando es potencialmente contaminado. Por eso incluso ustedes han visto que el personal de salud tiene un uniforme para colocarse cuando está trabajando, y pues su ropa para salir a la parte de su casa con la comunidad. Entonces, siempre hay que nosotros manejar nuestra ropa o nuestros implementos como contaminados, y siempre dejarlos en el lugar de nuestro trabajo para evitar llevar los virus o bacterias hacia nuestros hogares. Las precauciones universales. Este conjunto de precauciones debe de ser implicado en forma universal y permanente en relación con todo tipo de pacientes. Para efectos prácticos, toda persona debe de ser considerada como portador potencial de enfermedades transmisibles. Es importante resaltar la necesidad que todo el personal esté informado de su existencia. El lavado de manos, el cual debe de practicarse utilizando jabón antiséptico antes y después del contacto con cada paciente, y antes y después de utilizar guantes estériles o guantes de manejo. Ustedes incluso al momento de utilizar guantes para realizar un procedimiento tienen que lavarse las manos. No pueden utilizar, dicen, no, es que yo ya voy a utilizar el guante y no pasa nada porque el guante está limpio y yo no importa las manos. Pues no, tienen que lavarse las manos, ¿sí? El uso de elementos de protección personal en los casos que pueda preverse la producción de salpicaduras, de sangre u otros fluidos que puedan afectar a la piel o mucosas. Tenemos que extremar las precauciones para evitar lesiones como pinchazos, cortes. Debemos de cada vez que nosotros utilicemos elementos cortopunzantes como las agujas, los bisturís, los gilets, debemos de colocarlos en recipientes preparados para su descontaminación con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Ustedes, cuando realizamos la práctica con ustedes acerca de la toma de muestras de sangre, ¿qué hicimos? Colocamos en un recipiente que sea resistente, que les dije traigan aunque sea los envases de las aguas y eso, para colocar las agujas. ¿Para qué? Para evitar, si nosotros colocamos en una funda, el traspaso de la aguja y poder producir un evento adverso, ¿sí? Evitar la realización de procedimientos a pacientes con heridas o lesiones expuestas. Los trabajadores de salud, como no les dije, que presentemos heridas debemos de cubrirlas, como ya hablamos anteriormente, porque podemos tener un contacto directo con el paciente, o incluso para manipular cualquier instrumento que vayamos a realizar alguna curación, un procedimiento, tenemos que igual estar cubierto la herida. Precauciones en caso de embarazo. El embarazo no quiere decir que sea un mayor riesgo de contagio para las personas o las mujeres embarazadas, pero ustedes saben que forma parte de la mujer embarazada, como cuando ya está embarazada o en proceso gestante, la mujer forma parte del grupo de riesgo, que quiere decir que ya no tiene que ser, nosotros tenemos que tener mayor cuidado con ella, ¿sí? Entonces, ahora
vamos a la parte de las barreras protectoras. Ustedes saben que existen los guantes, las mascarillas, las gorras, la bata o el mandil, los lentes. Los guantes, tenemos guantes de manejo y guantes de estériles o quirúrgicos. Los guantes de manejo nosotros cogemos y nos colocamos como quiera para realizar una curación de herida o lo que sea. Pero cuando nosotros vayamos a entrar a un procedimiento más fuerte donde vayamos a comprometer más situación del paciente como los órganos o cosas así en un quirófano, nosotros ya tenemos que utilizar guantes estériles e incluso una ropa potencialmente estéril. Entonces, igual cuando vayamos ya volvamos a la parte presencial, yo necesito enseñarles a cómo colocarse estos guantes estériles, ya que es un poco complicado porque no tenemos que topar la zona estéril del guante, sino colocarnos sin contaminar, ¿sí? Igualmente tenemos el uso de la bata o mandil, del gorro y de los lentes. La mascarilla o respiradores, ustedes saben que existen muchos tipos de mascarillas, nos ayudan a qué? A evitar la diseminación de nuestras gotas, mismo que nosotros salpicamos al hablar, al toser, al estornudar, por parte de las personas que la utilizamos. No está diseñada para proteger contra inhalación de partículas muy pequeñas y la mascarilla debe de usarse una sola vez, luego desechar a la basura. Tenemos algunos tipos de mascarillas, como ustedes saben y conocen, que es la N95, la KN95, que ha salido últimamente por esta situación de esta enfermedad que existe. Tenemos las mascarillas quirúrgicas, pero siempre tener en cuenta que estas mascarillas, a lo menos las quirúrgicas, tenemos que utilizarla una vez por día, no podemos reutilizarla ni utilizarla varias veces, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que utilizar la mascarilla una sola vez por día. Tener en cuenta igual que las mascarillas de tela o de dibujitos o las que más bien nos hacen ver no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque no nos va a proteger como los hace la mascarilla de quirúrgica, que es la que más protege luego de la N95. La N95 no vamos a encontrar muy a la venta porque es muy fácil, de muy fácil acceso a la venta, porque ustedes saben que esas más se utiliza el personal de salud que está en contacto directo con el paciente en este momento con COVID, ¿sí? Tenemos las mascarillas con respiradores. Las mascarillas son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara evitando la fuga en torno a los bordes y la mayor parte de aire se inhala a través del material de filtro. Aquí tenemos el material de filtro, como pueden ver, que es eficaz en un 95% que va a ayudar a que a poder respirar con mayor facilidad. En el filtro, como su nombre mismo lo dice, se filtran las partículas para que nosotros no nos contagiemos, ¿sí? Ahora vamos a la parte de los desechos hospitalarios. Con respecto a los desechos hospitalarios, son aquellos que están generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de salud, laboratorios y otros. Ustedes tienen que tener en cuenta que todos los desechos hospitalarios son eliminados de la misma forma que en cualquier lugar, que en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, se eliminan de la misma manera. Tenemos la clasificación de los desechos, tenemos la clase A, clase B y clase C. En la clase A, que es la más, que puede ser más contaminante para el paciente, tenemos el residuo contaminado, que nos habla acerca de la atención al paciente o se podría decir, los desechos que van a tener líquidos, secreciones, cultivos, medios de cultivo provenientes del laboratorio clínico, incluso los residuos quirúrgicos anatomopatológicos, anatomopatológicos, como por ejemplo, la eliminación de un poco de piel se elimina en el residuo contaminado porque tiene fluidos y también nosotros podemos contaminarnos por esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que eliminar los desechos de acuerdo a la necesidad en la que se presente. Tenemos en la clase B, que es el residuo especial, que son los residuos químicos peligrosos, que son recipientes o material contaminado por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos e inflamables y explosivos. Tenemos los medicamentos vencidos no utilizados y los residuos radioactivos. Y los clases C o residuo común, que son de oficina, así como los papeles, los cartones, cajas plásticas, restos de preparación de alimentos, entre otros, ¿sí? Tenemos la disposición de los desechos, como ya les hablé anteriormente. Ahora vamos a ver en qué color de funda o tacho se debe de eliminar.
El contaminado se elimina en bolsa roja, que decíamos que aquí se elimina todo lo que es fluidos del paciente, todo lo que sea potencialmente contaminado. En la bolsa negra, todo lo que no comprometa contaminación, como por ejemplo el papel, el cartón, restos, digamos, abrimos un medicamento, la funda del medicamento, podemos botar ahí, no el medicamento ni el envase, ¿sí? Mucho ojo con eso. Con respecto a la bolsa verde o tacho verde, nosotros podemos eliminar todo lo que son los desechos especiales, como decíamos, en los envases de las vacunas, de los medicamentos, todo lo que tenga químico corrosivo, ¿sí? Entonces ahí eliminaríamos lo que son los desechos especiales. Estos son los diferentes tipos de tachos o diferentes recipientes que vamos a encontrar en todas las áreas de salud para la eliminación respectiva, que es el tacho negro, el tacho rojo y el tacho verde. Ahora vamos con respecto a los guardianes, que es el recolector de agujas o considerado como para los cortopunzantes, donde nosotros, como ustedes ven, es un material duro, eficiente, que no va a permitir el traspaso de las agujas o gilets por medio de este. Ustedes ven aquí una hendidura donde ustedes van a colocar directamente la aguja con el émbolo y van a solo sacar la aguja. En los guardianes, mucho ojo, solo se elimina la aguja, no podemos eliminar toda la jeringa. Entonces ustedes cogen, eliminan la aguja y la jeringa, el resto que sería el émbolo, tenemos que eliminarlo en desechos infecciosos, ¿sí? Eso es todo con respecto a la bioseguridad, chicos. Para nosotros hablar, como les dije, un mismo idioma, tenemos que basarnos con la respectiva utilización adecuada de los desechos, cómo eliminar los respectivos desechos, cómo utilizar las barreras de protección de acuerdo a cada procedimiento que realicemos. Como les dije, existen guantes de manejo para realizar la curación del paciente, algún procedimiento, pero los guantes quirúrgicos, pues obviamente ya como su nombre mismo dice, es para utilizar, o guantes estériles, es para una zona estéril donde ya se comprometa más al paciente, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que saber cómo eliminar los desechos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si estamos con un niño, ¿no es cierto? Y el niño utiliza pañal, ¿dónde eliminamos el pañal? ¿Rojo, negro o verde? ¿Quién me responde? A ver, Natalie Castillo, que me responda. En el bote rojo, dicen. En el bote rojo, ¿sí? Entonces nosotros de acuerdo vimos por qué, porque tiene fluidos, porque es algo que podemos igualmente contagiarnos o contaminarnos por medio de esto, entonces tenemos que eliminar en el desecho de color rojo, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente clase que necesito reforzarles, que es acerca de oxigenoterapia. Con ustedes también yo ya vi oxigenoterapia. Entonces yo ya quiero que ustedes sepan muy bien lo que es signos vitales, cuáles son las alteraciones de los signos vitales. Ustedes ya quiero que igual sepan cómo deben de tomar los signos vitales, pero así como sus nombres, ¿sí? Aparte de esto, necesito que ustedes conozcan eh, la eliminación de los desechos, que ya les dije anteriormente, cómo utilizar las barreras de protección o bioseguridad. Y pues ahora la oxigenoterapia, cuáles son de alto flujo, de bajo flujo, en qué se utiliza, cuándo se utiliza, para así ustedes ya cuando pasen a años superiores no vayan a decir, no, es que eso a mí no me dieron, no es que eso nosotros no vimos, porque muchos de sus compañeros dicen eso. Siempre dicen, no, es que eso no vimos, eso no nos dieron, eso nunca ni siquiera nos nombraron. Entonces, voy a reforzar oxigenoterapia, ¿sí? Para, ¿dónde está? Listo. Denme un segundo. Ya. A ver, vamos con esta clase, ¿sí? Como ustedes ya saben, la oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiental, como es la finalidad de tratar o prevenir los síntomas de hipoxia o la disminución o dificultad respiratoria,
¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Siempre que exista una diferencia en el aporte de oxígeno a los tejidos, es decir, la hipoxia celular, puede derivarse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado, como por ejemplo las personas que realizan andinismo, o escalan a las alturas, o cuando existe la obstrucción de vías aéreas, que ustedes saben que esto más se produce en el adulto mayor, porque los adultos mayores, pues obviamente al ya pasar la edad, ya van teniendo dificultades con respirar, ¿sí? Con realizar ciertas actividades, se cansan fácilmente. Entonces, la mayor parte de oxigenoterapia de este proceso se utiliza en los adultos mayores o personas que presenten enfermedades como neumonías, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también tenemos que la toxicidad de la oxigenoterapia se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por más de 24 horas. Contraindicaciones no existe porque ustedes saben que obviamente el oxígeno nos ayuda a vivir, a respirar, a poder, es un medio, un mecanismo para nosotros poder vivir, ¿sí? Entonces la toxicidad no existe porque no, el oxígeno es un medio para que nosotros podamos, a lo menos en los pacientes que están inestables, estabilizar. Las condiciones para la administración de oxígeno tenemos que debe de ser dosificado, controlado, humidificado y continuo. Dosificado, la dosis exacta que tenemos que administrar de oxígeno. Por ejemplo, el médico dice administrar oxígeno a 5 litros por bigotera, o solo nos dice administrar oxígeno a 5 litros, entonces ustedes saben que ya tienen que subir el oxígeno del paciente a 5 litros. Entonces, siempre hay una dosis para la utilización de la oxigenoterapia. Controlado, que es necesario vigilar si los litros por minuto corresponden a la FiO2, ¿sí? ¿Qué era la FiO2? La FiO2 es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. Tenemos que humidificado, que ustedes saben muy bien que para la administración de oxígeno debe de ser utilizado agua destilada, agua estéril o porque ustedes no pueden utilizar el agua de la llave, ya que ustedes saben muy bien que esto va a ingresar a la parte interna del paciente y entonces tiene que ser algo estéril que el paciente vaya a adquirir, ¿sí? Continuo, que la administración de oxígeno no se debe interrumpir hasta corregir la alteración. No porque el paciente ya está saturando súper bien, le voy a quitar de el oxígeno. Tenemos que ir destetando, como se dice comúnmente, o ir reduciendo la cantidad de oxígeno poco a poco hasta quitar totalmente el oxígeno al paciente. Incluso hay casos en que con 0,5 el paciente de oxígeno y sigue desaturando. Entonces, ese 0,5 le ayuda o le sirve al paciente. Entonces, no podemos nosotros retirar el oxígeno hasta que se haya corregido la alteración. En algunos casos podemos corregir esa alteración que existe. En otros casos el paciente ya se vuelve oxígeno dependiente. ¿Qué quiere decir oxígeno dependiente? Que el paciente ya depende siempre de la utilización del oxígeno. Entonces, tenemos la evaluación de la necesidad del oxígeno. Primeramente, la alteración del patrón respiratorio. Ustedes saben que si el oxígeno disminuye, va a alterar la frecuencia respiratoria porque el paciente va a querer tratar de respirar más rápidamente, o existe una retracción intercostal, aleteo nasal o la disnea, que es la dificultad respiratoria. Los cambios conductuales y estado mental alterado, cianosis periférica o conocida también como la presencia de color azulado en la piel del paciente, baja saturación de oxígeno y tenemos el equipo de oxigenoterapia. Para la oxigenoterapia necesitamos que una fuente de suministro de oxígeno, un manómetro de presión, el flujómetro, el humidificador y sistema de administración de oxígeno. Ustedes, cuando el médico ya les diga necesito colocar oxígeno al paciente, ya tienen que tener preparado absolutamente todo y de acuerdo a la cantidad de oxígeno que el médico diga, ¿sí? Por ejemplo, si el médico dice colocar oxígeno a 5 litros, hasta 5 litros puedo utilizar bigotera. Si pasa de 5 litros en adelante, ya necesito mascarilla y iremos viendo todo esto, ¿sí? La fuente de administración de oxígeno existe de manera central o balones de oxígeno. De manera central, ¿qué quiere decir? El sistema de tuberías que distribuyen el oxígeno hasta las distintas dependencias hospitalarias. Cuando ustedes van a una casa de salud, han visto atrás en la pared del paciente, está ya ahí colocado la fuente de oxígeno, ¿sí? Porque ya es las tuberías y todo eso
Entonces, si queremos administrar oxígeno, ya tenemos ahí directamente. O los balones de oxígeno, que son los cilindros metálicos, donde se almacena el oxígeno, como pueden ver en el gráfico, sí que la mayoría por esta situación he visto que transportan el oxígeno porque puede ser portátil, sí, entonces esos son los balones de oxígeno, cilindros metálicos donde podemos nosotros movilizar o transportar el oxígeno. Ahora tenemos el manómetro de presión que mide la presión de oxígeno que se administra desde el oxígeno hasta la fuente. El manómetro de presión siempre se utiliza cuando nosotros utilicemos este tanque o balón. Cuando nosotros utilicemos la parte central, solo vamos a utilizar el flujómetro porque se conecta directamente. Pero para el manómetro tenemos que, por medio de vamos a determinar si el tanque está cargado, no está cargado, si está con oxígeno, no está con oxígeno, ¿sí? Ahora vamos al flujómetro. El flujómetro es el dispositivo que mide la dosis en litros por minuto de oxígeno necesarios para administrar. El flujómetro tiene máximo 15 litros de oxígeno, 15 litros para administrar, ¿sí? Ustedes ven el flujómetro, tiene la perilla para nosotros, la perilla que está acá para nosotros abrir la parte de la dosificación del oxígeno. En la parte de aquí del flujómetro vamos a encontrar como una regla en la cual va a estar 5, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 15, ¿sí? Para nosotros administrar el oxígeno y una bolita que es de mercurio, la cual nos va a indicar al momento de abrir el oxígeno, esa va subiendo de acuerdo a los litros o la dosificación que necesitamos. El humidificador, que es el recipiente unido al flujómetro, que permite humidificar el oxígeno administrado al pasar el gas a través del agua. Se llena hasta el nivel indicado, que son solo 3/4 partes, con agua biodestilada o agua estéril, ¿sí? Su objetivo, que es humedecer el gas antes de que llegue al paciente para evitar que se reseque la mucosa e irrite la vía aérea. Entonces, tenemos el flujómetro, el humidificador, la fuente de oxígeno, sea por vía central o sea por balón o como decíamos del tanque que se utiliza. Entonces, ustedes ya tienen que tener absolutamente todo listo para el paciente. Tenemos aquí, como pueden ver, cuando se utiliza los balones de oxígeno, el tanque de oxígeno, el manómetro que va conectado al tanque, tenemos el flujómetro y el humidificador. Entonces, esto ya está listo y de aquí sale, por aquí o por atrás, está la partecita donde va a ir la cánula para colocar el oxígeno al paciente. Tenemos sistemas de administración de oxígeno. El oxígeno puede ser administrado a través de dos sistemas, sistema de alto flujo y de bajo flujo. El sistema de bajo flujo es aquel método que proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado que debe de ser tomado del medio ambiente. Este método se puede utilizar cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 por minuto y cuando el patrón respiratorio es estable. Ahora tenemos el sistema de alto flujo. El de bajo flujo, en conclusión o en resumen, quiere decir que es como se utiliza para ayudar al paciente a que reciba el oxígeno necesario por bajas situaciones de que, digamos, el paciente tuvo un susto o tuvo una discusión, una alteración, entonces empieza a faltarle la respiración y se utiliza un sistema de bajo flujo. Ahora, el de alto flujo, en cambio, es aquel cuando el flujo total de oxígeno es suministrado por medio del equipo y debe de ser proporcionado por la totalidad del gas inspirado, es decir, el paciente solamente respira el aire suministrado por el sistema. Él ya no puede respirar o ya no le satisface su cuerpo el respirar el aire comúnmente que todos respiramos, sino ya necesita una ventilación mecánica o con lo que corresponde al sistema suministrado, que ya necesita ya exclusivamente el oxígeno para poder continuar con su vida, ¿sí? Tenemos las ventajas de que pueden proporcionar una FiO2 constante y definida. Tenemos los sistemas de bajo flujo, en lo cual existe la naricera, la naricera o bigotera, la mascarilla de oxígeno simple, la de reinhalación parcial y de no reinhalación.
La bigotera o naricera, como decía, es el dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes de poca gravedad. Ustedes ya saben muy bien que la bigotera se coloca en los orificios en la nariz, se cruza por acá la cánula y se ajusta aquí para evitar que se salga, ¿sí? Igualmente, en algunos casos se coloca 2 esparadrapos para evitar que el paciente se retire. ¿Sí? Las ventajas es que es seguro, sencillo y cómodo y permite comer y hablar. Y las desventajas es que falta de control de la FiO2 y ajustar con la dosis o saturación del oxígeno y reseca lo que es las mucosas y se desaloja fácilmente, lo que les decía. Ahora, nosotros podemos administrar por medio de bigotera el oxígeno, solo hasta 5 litros. Si el médico nos dice administrar oxígeno a 10 litros, ya tenemos que utilizar lo que es la mascarilla simple. Los cuidados para la bigotera es chequear el oxígeno indicado, no administrar más de 5 litros, lo que les dije, realizar el aseo de las cavidades nasales diariamente del paciente, lubricar las fosas nasales con suerito fisiológico, evitar lo que son las úlceras retroauriculares que se presentan en los pabellones, en las orejas del paciente, ¿sí? Y siempre permanecer para cualquier administración de oxígeno, colocar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler. La mascarilla simple, que es el dispositivo de plástico con orificios laterales que permite la entrada libre del aire ambiental. ¿Cuáles son las ventajas? Que es más cómodo, no produce resequedad de las mucosas, y las desventajas es que no tiene indicador de flujo, produce calor, incomodidad para comer y hablar, ¿sí? Y que nosotros podemos administrar máximo hasta 10 litros con esta, ¿sí? De oxígeno. Los cuidados: chequear el oxígeno indicado, evitar las úlceras retroauriculares, vigilar el agua del humidificador, realizar el aseo nasal y bucal y ajustar adaptador nasal para evitar las fugas de aire. El adaptador nasal es esta parte de aquí como de fierrito, ¿no es cierto? Que es como un imperdible que se le aprieta a la nariz de acuerdo al paciente para evitar que se fugue por ahí el aire. Las mascarillas de reinhalación o recirculación parcial con reservorio es una mascarilla simple con una bolsa reservorio en su extremo inferior. El flujo de oxígeno debe de ser simple, suficiente para mantener la bolsa inflada. Como pueden ver, esta bolsita es considerada como bolsa de reservorio, ¿no es cierto? Ahí ustedes van a ver que se puede albergar el oxígeno que el paciente va a necesitar para su oxigenoterapia. La mascarilla de no reinhalación son similares a las de reinhalación, pero tienen una válvula unidireccional, ¿sí? Que podemos ver por acá, ¿sí? Entre la bolsa y la mascarilla, esta parte de aquí, del medio, ¿sí? Uno como un frasquito, ¿sí? Para evitar que el aire que el paciente inspire se regrese a la bolsa, sino que se vaya al medio ambiente y solo se conserve en la bolsa el oxígeno para que el paciente reciba, ¿sí? No utilizar por más de 24 horas y se utiliza sin humidificador. El agua retiene el CO2. Ajustar el adaptador nasal para evitar las fugas y colocar a pacientes en semifowler, como ya les dije. Ahora el sistema de alto flujo, tenemos la mascarilla de Venturi o tubo en T. La mascarilla de Venturi es un sistema en el cual pasa el oxígeno a través de un conducto estrecho, tras el que existe una abertura lateral por las que entra el aire del ambiente en la cantidad necesaria para obtener la dilución deseada. Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno, adecuando el flujo del oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas? Proporcionar la FiO2 constante y fija, posee indicadores para variar la FiO2 y no reseca las mucosas. Y las desventajas es que produce calor, irritación, incómodas para hablar y comer. ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares y vigilar el nivel de agua del humidificador y colocar al paciente en posición Fowler. Ahora tenemos el tubo en T, que proporciona un alto grado de humedad. Se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía. La traqueotomía es un proceso donde se hace una abertura en la parte de la tráquea, como su nombre mismo lo dice, para ayudar a la respiración al paciente, ¿sí? Funciona como un sistema de
recirculación parcial, por lo tanto debe de mantenerse colocado, de lo contrario se disminuye en forma significativa la FiO2. Otras formas de administrar el oxígeno por medio de alto flujo es resucitador manual o AMBU, que ustedes saben que el AMBU es un baloncito donde se va dando la resucitación manualmente al paciente, ventiladores mecánicos donde el paciente ya presenta una máquina donde se entuba al paciente. Sí, ya se tiene que entubar al paciente. Ustedes saben, en esta situación del COVID, la mayoría de pacientes disminuye la saturación de oxígeno y ya en los casos extremos se tiene que entubar al paciente porque ya no puede respirar el aire que comúnmente todos respiramos, sino ya necesita una ventilación mecánica. El procedimiento de administración de oxígeno, primeramente debemos de comprobar que el funcionamiento del sistema, o sea, que la parte del oxígeno esté, como les decía, el tanque lleno, que la fuente de oxígeno si es adherida en la habitación del paciente, que permita o dé el paso del oxígeno. Igualmente, preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente. Como les dije, tener listo todo, el humidificador, el agua estéril para llenar el humidificador o agua destilada, el flujómetro, el manómetro en el caso del tanque de oxígeno y pues la cánula o bigotero, lo que vayamos a utilizar, o la mascarilla en el paciente. Debemos de igualmente colocar al paciente en posición Fowler, la mascarilla se coloca sobre la boca y la nariz y las nariceras se introducen sobre los orificios nasales. Podemos también colocar una gasa doblada sobre las orejas del paciente para evitar la formación de laceraciones. Seleccionar el flujo apropiado y si se usa mascarilla con dispositivo regulador de la concentración hay que ajustarla bien. Como les decía, ajustar bien la parte de para evitar las fugas de oxígeno. Observar el funcionamiento del sistema y la tolerancia al paciente, acomodar al paciente, lavarse las manos antes y después de cada procedimiento, vigilar al paciente durante las primeras horas, porque el paciente puede producir cefalea, somnolencia, cianosis o disminución de la frecuencia cardíaca. Tenemos los cuidados de enfermería. Ustedes como personal de enfermería, aparte de preparar la fuente de oxígeno para administrar al paciente, tienen que realizar los cuidados diarios, que es el aseo de cavidad nasal y bucal, cuidados de la piel. Con respecto al humidificador, llenar solo con agua, como les dije, destilada o agua estéril y mantener su nivel a las 3/4 partes. No debemos de llenar el humidificador cuando esté bajo del nivel de agua, sino retirar eso y llenar de nuevo las 3/4 partes. No porque está poquito vamos a, como decir, a completar, ¿sí? El cambio del agua estéril o agua o el agua biodestilada del humidificador tiene que realizarse diariamente, ¿sí? Si el paciente ingresa el día de hoy, dejo rotulando la fecha de hoy, que sería 27 o 26 de enero del 2021, para que mañana la compañera que venga al turno vea que el día de ayer cambiaron y tienen que cambiar el día siguiente, ¿sí? Ahora vamos con respecto a las nebulizaciones. Como ustedes saben, las nebulizaciones es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante la vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia a administrar se combina con el suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor o aerosol que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. ¿Cuáles son los objetivos? Broncodilatar, humidificar, licuar o procesar las secreciones y facilitar la eliminación de las mismas. Ustedes saben que cuando existe cuando se adhieren las mucosas en las paredes de los pulmones del pacientito, se necesita que realizar las nebulizaciones para que eso se desprenda y pueda ser eliminado. Las indicaciones, administración de fármacos que estén únicamente disponibles en forma líquida. Ustedes para realizar una nebulización ya saben que todos los fármacos de nebulizaciones son en forma líquida, no en polvo, no en tabletas para aplastar o diluir, sino en forma líquida. La necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar y es recomendable en niños y lactantes y en adultos mayores. Los niños y lactantes, la mayoría presentan neumonías, ¿no es cierto? Y los adultos mayores, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonías también. Entonces, más se realicen ellos las nebulizaciones porque se adhieren más las mucosidades a las partes de los pulmoncitos.
Las consideraciones a tratar es monitorizar antes y durante la terapia, evitar el atento a la aparición de los signos adversos como taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores o convulsiones. El nebulizador igualmente debemos de tenerlo preparado para realizar el respectivo procedimiento. Los broncodilatadores deben de diluirse en agua suerofisiológico. Todos los medicamentos deben de diluirse en solución salina o en agua, en suero fisiológico, ¿sí? No podemos administrar directamente el medicamento porque podemos producir daño al paciente. Entonces, ustedes ya saben que toda nebulización se realiza con una parte de medicamento y una parte de solución salina o suero fisiológico. Para la preparación y administración de la nebulización, se realizará respetando los 5 correctos. ¿Cuáles son los 5 correctos? Ustedes esto ya tienen que saber, incluso para preparar o administrar un medicamento al paciente. Vía correcta, dosis correcta, paciente correcto, hora correcta y medicamento correcto, ¿sí? Las nebulizaciones deben de realizarse antes de la aspiración de secreciones y antes de la alimentación y utilizar el aire o oxígeno según corresponda. Tenemos aquí el material para la nebulización, ¿sí? Tenemos una parte que nos dice que es la fuente de oxígeno, como les dije, los que están ya en el área hospitalaria. Necesitamos el flujómetro. Aquí ya no vamos a ocupar el humidificador, sino vamos a ocupar, denme un segundo. Vamos a ocupar este que es el pico, ¿sí? Este pico lo vamos a conectar al flujómetro y en la parte de aquí abajo del pico vamos a colocar la cánula, ¿sí? Que esta va a ir directo al paciente. Entonces tenemos el pico, ¿cómo es? El flujómetro, ¿sí? En la parte de aquí abajo que ven así como para girar, giramos el pico para ajustar y colocamos ahí la cánula, ¿sí? Colocamos la cánula, en la cánula igual en la mascarilla tenemos la parte que va al paciente y el reservorio, como pueden ver, que es donde va a ir el medicamento mezclado con el diluyente o el suero fisiológico. Ventajas de las nebulizaciones, que es que se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y todo se puede administrar al mismo tiempo y se puede usar dosis muy altas de medicamento. La forma que se transmite el medicamento es por respiración normal y no se necesitan técnicas de respiración especial para usar un nebulizador. Principalmente es utilizado para enfermedades respiratorias como pacientes que presenten asma, broncolitis, laringitis, neumonías, EPOC, ¿sí? Y cuadros respiratorios graves, ¿sí? Como aquí mismo dice, que presenten cantidades extremas de secreciones. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para la nebulización? Las jeringuillas, sí, para cargar el medicamento y el diluyente, que vamos a utilizar jeringuillas de 10 o de 5 de acuerdo a la necesidad. Tenemos el suero fisiológico, como les decía, el medicamento o el fármaco tiene que ser mezclado con suero fisiológico. Tenemos fármacos como es el bentonil, la dexametasona, que se utiliza exclusivamente para las nebulizaciones, ¿sí? Y tenemos el respirador o la fuente que nos va a permitir realizar la nebulización, que es este de aquí, que era el set de nebulización, que es este, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que para la nebulización se debe de utilizar un nebulizador por paciente. Nosotros podemos lavar el nebulizador, secar y guardar, pero para el mismo paciente, no para otro paciente. Tenemos los medicamentos que se suministran con la nebulización, que son los antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos. Las técnicas, primeramente lavado de manos, reunir el material adecuado, como el nebulizador. Ustedes cuando ya diga el médico realizar nebulización, ya tienen que tener el pico, el flujómetro, el nebulizador, ¿sí? El medicamento, la jeringuilla y el diluyente, ¿sí? Entonces tenemos que reunir el material, informar a la madre o padre del niño, al paciente, el procedimiento que vamos a realizar, colocar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler y colocar el medicamento prescrito. Conectar el alargador a la toma de oxígeno y realizar el procedimiento por 10 o 15 minutos hasta que se elimine ese vaporcito hasta que ya no salga el vaporcito que sabe salir cuando se realiza la nebulización. Retirar el equipo, secar y guardar, lavarse las manos y registrar el procedimiento.
Las ventajas es que es una técnica sencilla, se puede hacer administraciones altas de dosis altas de fármacos, administración combinada de fármacos, es adaptable a la toma de oxígeno y a sistemas de ventilación mecánica y favorece la humidificación de vías aéreas. Se utiliza para la nebulización o aire comprimido y suero fisiológico para diluir el medicamento. El paciente debe de estar en posición Fowler y se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros. Y la cantidad mínima recomendada de solución total a administrar es de 5 cc. El tiempo de nebulización mínimo es recomendado de 5 a 10 minutos o hasta que la neblina desaparezca. Las mascarillas y conexión utilizadas en la nebulización pueden guardarse en bolsas o para una próxima nebulización. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya está más claro la situación de la oxigenoterapia. Ya ustedes ya conocen más acerca de cómo se realiza la oxigenoterapia. Así que cuando yo les diga cuáles son la oxigenoterapia de alto flujo, de bajo flujo, cuáles se utilizan en alto flujo y cuáles se utilizan en bajo flujo. ¿Para qué nos sirve el alto flujo o bajo flujo? Entonces, eso ustedes ya tienen que conocer, ¿sí? Voy a tomar la lista. Otra cosa, chicos, con respecto a las clases, ¿sí? La clase yo les doy máximo 5 o 10 minutos para ingresar a la clase. Si ustedes llegan ya finalizando la clase, yo ya no les voy a permitir ingresar. Es como que estuviésemos nosotros presencialmente, ¿sí? No porque estoy en mi casa, no porque solo recibo clases virtuales, yo cojo y me conecto cuando yo quiero. Si mejor ya no alcanzan a entrar después de 10 minutos, mejor ya no intenten en estarme mandando mensajes de que déjenme entrar, de que por favor, de que no, no sé qué. ¿Por qué? Porque a la final, interrumpen la clase con los compañeros. Los compañeros que son puntuales se toman la molestia, se levantan temprano o lo que quiera que sea. Solo que haya situaciones de que, por ejemplo, se les fue el internet, no tuvieron internet, pero comunicar con tiempo de que no tienen el internet. Entonces, ahí sí se les aceptará por cualquier situación, porque a mí también me pasó algo similar hoy. Tenía previsto la clase a las 8 en punto, pero a mí se me fue el internet, llamé a que me ayuden y me ayudaron. Antes me dijeron, porque yo igual les exigí que yo tengo que dar clases, necesito lo más pronto. Entonces ellos me dijeron 8:30, les solucionamos. Entonces, hay cosas que nadie estamos libres de cualquier situación por la parte que es del internet o situaciones así. Pero si es que es porque no quise, porque no quiero, porque ya ahorita como ya se va a acabar, ya sé que mismo se acaba, entonces ya mismo se acaba, entonces cojo y me conecto para solo aparecer en la lista. Entonces, igual, con respecto a las cámaras, siempre quiero que tengan encendida la cámara, porque hay casos que a mí ya me pasó, por eso yo les exijo desde hoy, desde el día lunes que tuve la primera clase con los otros chicos, a encender la cámara. ¿Por qué? Porque yo una vez hice una pregunta a una compañera X de otro curso, ¿sí? Entonces yo le pregunté y me quedé esperando y nunca me contestó, ¿ya? Sin apagada la cámara. Entonces yo asumí que ella no estaba en la clase. ¿Qué hice? Al finalizar la clase me despedí con todos los chicos, tomé la lista y me quedé esperando a ver si la chica salía. Y la chica no salía. O sea, la chica se quedó ahí todo el día, si es posible. Si yo le dejaba ahí reproduciendo, ya se quedaba. Entonces ella ni siquiera estuvo en la clase. Eso me da a entender a mí. Entonces, por eso, de hoy en adelante, ya saben que aunque estén en la cama con pijamas, lo de menos, pero necesito que enciendan la cámara porque yo así tengo en cuenta que están ustedes prestando atención a la clase, ¿sí? Eso, chicos, entonces voy a empezar a tomar la lista, ¿sí? Vamos con a ver, 28 de enero del 2021. Vamos, Kaisa Christopher. Presente, Listen. Moreta María. Quilumbaquín Elvis. Castillo Doris. Presente, Listen. Luisa Melanie. Presente. Erazo Alison. Presente, Licen. Espinosa Micaela.
Presente, Licen. Freire Nayeli. Játiva Jeremy. Játiva Moreta Mateo Raúl. Presente, Licen. Ormaza Angie. Presente, Licen. Ramos Henry David. Presente, Licen. Rodríguez Escobar Leili. Presente, Licen. Roldán Damari Mireya. Presente. Sarche Marjorie. Presente, Licen. Suárez Cervantes Jaidet Marisol. Tenelema Natalie Germania. Presente. Ulcuango Tenelema. ¿No está Tenelema? Sí, presente, Licen. Sí, sí. Ya. Ulcuango Lady. Presente. Vallardes Jofre. Presente. Y Viveros Helen. Presente, Licen. Listo, chicos. Entonces, así. Para la próxima clase, yo les voy a dejar una tarea, ya les voy a avisar igual a los otros muchachos, acerca de terminología médica, ¿sí? Ustedes ya tienen que manejarse con terminologías, por ejemplo, cianosis, taquicardia, taquipnia, bradicardia, ¿qué más hay? Cefalea, depresible, febril, hidratado. Entonces, yo necesito que ustedes ya se manejen con terminologías médicas. ¿Por qué? Porque ustedes cuando realicen un reporte de enfermería, que ya a continuación veremos eso, ya tienen que saber cómo reportar al paciente. El paciente está cianótico, está febril, está hidratado, está abdomen suave, depresible, leve, doloroso, entonces se presenta cefalea, presenta broncoespasmos, entonces todo eso ustedes ya tienen que saber. Les voy a dejar para el fin de semana que ustedes consulten terminología médica, ¿sí? Realicen una consulta súper chévere individualmente y de eso pues yo tomaré mi parte con respecto a lo mismo y igual les subiré a la plataforma para que ustedes estudien porque voy a tomar una prueba de eso, ¿sí? Entonces les estoy avisando. Mejor dicho, ¿saben qué? Les voy a dejar la parte de la terminología para todos manejarnos de la misma manera, los mismos términos, que yo ya tengo ya un documento de eso, les voy a subir a la plataforma en la unidad 1, en los anexos y eso, la terminología, para que ustedes estudien para la próxima semana tomarles una prueba de esto, ¿sí? Entonces eso, chicos, no sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a esto. No, Licen. Ya, entonces todo está claro. Yo ya les subo la clase de hoy y la parte de la terminología para que sigan estudiando, sigan ya relacionándose con estos términos. Entonces eso, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense Licen. mucho. ¿Sí? Dime. Entonces no tenemos tarea, solo estudiar. Exacto. Yo les voy a subir la documentación para que ya sigan estudiando. Yo incluso les puedo tomar así la prueba, oralmente, ¿sí? En la clase mismo, ¿ya? Porque a veces yo les tomo en plataforma y facilito, cogen y copian. Entonces es mejor tomarles así. No, sino cuando volvamos, pero yo ya necesito que ustedes sepan o ya tengan la documentación respectiva y yo cuando yo ya les vaya hablando, por ejemplo, el paciente está cianótico, dicen, ah, sí, el paciente está con la presencia ¿cómo es? De color morado en la piel, ¿sí? O cuando el paciente presenta diuresis, el paciente está orinando,
¿sí? Entonces, yo así necesito que ustedes ya sepan. Entonces, para no estarles diciendo, cianosis es esto. Entonces, yo ya me sigo manejando con terminología médica o enfermería, o terminología de enfermería, y ustedes ya saben a qué me refiero, ¿ya? Entonces, les voy a subir ese documento para que ustedes ya vayan estudiando y esta situación acerca de los términos médicos que utilizamos, ¿sí? Entonces, eso, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día, ¿qué día nos vemos con ustedes? El día martes, ¿sí? Entonces, listo, chicos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día martes. Gracias, Muchas Lisa. gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Martes.